Buenas tardes, a continuación vamos a realizar la exposición de nuestro proyecto. Vamos a dar una breve introducción y el grupo que la va a exponer está conformado por Oscar Repiso, Luis Cardosa, Ronald Rodríguez y quien habla, Andrés Triana. Listo, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio a la explicación de la parte de la interfaz, ¿cierto? Pues como comenzamos, aquí tenemos un login, ¿cierto? Con sus dos campos, usuario, contraseña, que así acepta los correos electrónicos de los usuarios registrados. Si enviamos acá iniciamos sesión, hay un pequeño validación que dice que pues los campos tienen que estar llenos, ¿cierto? Si agregamos un usuario que no existe, pues nos envía un mensaje que los datos están incorrectos. Así que pues vamos a enviarlo con la contraseña vacía, nos pide que ingresamos la contraseña y pues ya vamos a enviarlo correctamente y ya entramos al sistema. Este es el inicio principal del sistema, ¿cierto? Aquí encontramos pues la tabla donde están todos los usuarios registrados, sus diferentes acciones, eliminar, editar. Aquí también pues el formulario para crear los usuarios, ¿cierto? En la parte derecha superior encontramos un chatbox, un sale donde prácticamente está el inicio y la área de sesión dos diferentes funciones. Entonces vamos a irnos a áreas y aquí pues lo mismo, un formulario para agregar las áreas, editar, eliminar y ya. Entonces pues vamos a hacer una prueba acá. Vamos a ingresar un nombre, en este caso Juan, una cédula, una fecha de nacimiento, un género, luego los datos, el departamento y la ciudad, un correo electrónico, en este pues vamos a ingresar un área y pues ingresamos una contraseña. Le damos guardar y aquí pues ya se nos aparece el registro, ¿cierto? Se nos guardó correctamente, pues vamos a editarlo, le vamos a cambiar Juan, le vamos a poner más a la cédula y la contraseña vamos a cambiar, pues cambio correctamente. Le vamos a darle aquí a borrar y ya. Aquí se borran los usuarios, ahorita pues vamos a irnos a áreas, vamos a ingresar una nueva área, en este caso pues móvil, ¿cierto? Igual que esta, vamos a editarla. Vamos a poner acá, la actualizamos, ya se actualizó y pues vamos a borrar áreas. Y ya, entonces esto sería prácticamente toda la funcionalidad que tiene el sistema. Prácticamente son dos tablas con dos formularios para ingresar usuarios y además las áreas a las cuales pertenecen nuestros usuarios. Y ya, un CRUD básico en la parte de en las dos funcionalidades, tanto en área como en la parte de los usuarios. Y pues vamos a proceder a explicar el código del sistema. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ronald Rodríguez y voy a empezar explicando lo que es el archivo cerrar.php. Como bien dijo mi compañero Oscar, el sistema cuenta con sesiones y pues en este caso lo que hace este archivo es cerrar la sesión. Entonces, como vemos, inician las etiquetas PHP, se llama el session start, que pues vendría siendo la sesión iniciada. Después de eso se destruye, se llama esa misma variable y bueno, finalmente pues por medio de un header se redirecciona al iniciar sesión.php y pues el die es para que muera o vaya hasta ahí el código. Listo, en la parte del db.php se va a indicar pues lo que vendrá siendo la conexión de la base de datos al sistema. Entonces pues como vemos inicia con etiquetas PHP, después de eso se llama la sesión del usuario y listo, después de eso, pues se crea una variable y por medio de un método llamado MySQL se pasan cuatro parámetros, los cuales vendrían siendo la información principal para que la base de datos pueda conectarse al sistema. Uno de ellos pues vendría siendo el localhost, el otro el root, el nombre de usuario, después la contraseña, pues que en este caso no tenemos ninguna, y pues por último el nombre de la base de datos que vendría siendo el sistema. Finalmente se hace un condicional diciendo que pues si la conexión no funciona, eh, pues que se ejecute un DAI diciendo que pues había un problema en la conexión o con el servidor. Y bueno, aquí en esta parte de iniciar sesión, pues lo primero que es incluir el archivo de la conexión que se llama db.php. Después de eso, pues se crean condicionales diciéndoles que pues si la sesión se inició, entonces que lo redireccione, o bueno, que si la sesión se inició correctamente, que se redireccione al archivo index.php, que pues vendría siendo el dashboard o la página principal del sistema. Después de eso, pues se crea otro condicional en la cual pues se pasa la variable btn submit, que es al momento de presionar el botón del formulario, automáticamente pues se crean, bueno, dentro de las tres variables se van a almacenar los valores que ingresó el usuario. Después de eso se hacen unas validaciones diciendo que pues si los campos se llenaron correctamente, como en este caso el campo email,
pues entonces se va a realizar un tipo de filtro y si ese filtro es diferente o no se llena correctamente, entonces pues se va a mostrar un mensaje diciendo que pues ingresó un correo válido en este caso. Y pues así sucesivamente para los demás campos que vendrían siendo pues para contraseña y creería que ya. Entonces, bueno, finalmente se va a ejecutar una variable query, la cual va a contener una sentencia SQL diciendo que pues, seleccione a todos los datos de la tabla de usuarios, donde email sea igual al campo que seleccionó o que colocó el usuario, y la contraseña y el campo contraseña que sea igual pues, al dato de contraseña que ingresó el usuario. Una vez hecho eso, pues pasa otro método, el cual es MySQL Query, y ahí se van a pasar dos parámetros. El primero que vendrá siendo la variable de la conexión y segundo, la variable query donde se encuentra la sentencia SQL. Finalmente, se crea un condicional indicando el parámetro que es MySQL y numRounds, en el cual se indica pues que si todos estos datos son verdaderos, entonces que lanza una respuesta como la cual es igual a uno. Si pasa eso, entonces pues la sesión del email se ejecuta y pues finalmente se redirecciona al archivo index.php. En caso de lo contrario, pues se lanzó una alerta diciendo que los datos son incorrectos. Y pues bueno, ya después de eso, pues se encuentra el código HTML, el cual se indica el formato del archivo, el lenguaje y pues vendrán siendo ya los meta tags, lo que es el UTF-8 y también para que se pueda adaptar a diferentes pantallas. Después de eso, pues se llaman diferentes CDNs o links, que en este caso pues vendría siendo el de Bootstrap, que es una librería de frontend o un framework de frontend, perdón, y pues después otra librería que es PhoneAsm, que es para la parte de los iconos. Después de eso también se llaman unos scripts para que el sistema esté funcionando correctamente. Ya después de eso, pues se crean contenedores que son propios, que tienen clases propias de Bootstrap, así es como funciona. Em, y pues ya básicamente es eso. Bueno, dentro de ese código HTML se encuentra anidado código PHP, lanzando mensajes de alerta en caso de que pues, los campos no se llenen correctamente. Finalmente, pues aparece en un formulario, pues los cuales se evidencian por medio de las etiquetas form, el cual tiene un action que al momento, o bueno, lo que hace ese action es que al momento de que se llenen todos los campos de ese formulario, vayan al archivo que está especificado ahí. Después de eso, también tiene un método, el cual es get o post, en este caso es post, es decir, para que los datos no se filtren por medio de la URL. Y pues ya finalmente están declarados los inputs. Vemos que el primer input es de tipo texto, del cual se va a llenar el email. Después de eso va a ser un input de tipo password, donde se va a colocar la contraseña. Y finalmente va a haber un input que es de tipo submit, es decir, vendrá siendo el botón que hace la acción de enviar los datos por medio de ese action. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Cardosa. A continuación voy a explicar el index, que es el archivo en donde encontramos en primera instancia que se está requiriendo la conexión con la base de datos, que en este caso pues se coloca un include para pasarle db.php, que es el archivo que explicó mi compañero anteriormente, que es donde se encuentra el código de la conexión a la base de datos con el sistema. Seguido a esto tenemos un condicional en el cual pues se pregunta que si en caso tal de que pues no exista la conexión, la sesión, pues lo mande a iniciar sesión.php, que es para que pues ingrese sus datos y pueda pues loguearse de esta manera. Seguido de esto tenemos una sentencia de código PHP en donde pues encontramos un include, donde se incluye el header, que es toda la parte del código que más adelante mi compañero va a explicar. Luego seguido a esto encontramos etiquetas div con una clase contenedor, que dentro de esta clase contenedor es donde pues, se va a almacenar los diferentes datos y campos referentes, que a continuación les voy a explicar. Encontramos un div con una clase de Content Center, que es como para hacer la parte de centrar todos los ítems. Seguido a esto, tenemos una tabla que pues lo podemos identificar por el método, bueno,
como podemos ver ahí, que dice table, y seguido a esto cuenta con una clase que dice table stride, table hover. Esto, seguido a esto, un tag hit, que es como para la parte de la cabecera. Luego seguido a esto un TR y seguido a esto un TH, que serían toda la parte de las columnas, que son las filas con las que contaría las tablas. Seguido a eso tenemos un tbody con una sentencia de código PHP, en donde pues encontramos una sentencia de código query, donde se está haciendo una selección de la base de datos de la tabla usuarios, y seguido a esto se estaba solicitando un resultado con MySQL query, y se le está pasando la variable de conexión y la variable query. De esta manera, por el método while, se está pasando un MySQL fetch array, que sería, en este caso se le estaría pasando la variable result usuarios, y así poder obtener un resultado de la base de datos, que sería lo que se está solicitando al momento de hacer el select de la tabla usuarios. En el TR que encontramos a continuación tenemos un TD, y se están mandando diferentes, por medio de código PHP, un echo que sería para que mostrara los nombres los nombres que se le asignaron a las tablas. Seguido a esto, tenemos una etiqueta A, que las etiquetas A, bueno, se le pasa, son links, los cuales al momento de seleccionarlos, pues nos redireccionan a una vista o hacen una acción en específico. En este caso encontramos la etiqueta A, href, que en este caso le estaría pasando edit.php, que está diciendo que al momento de darle clic a este, pues se va a redirigir o va a hacer la acción y se va a ir al archivo edit.php y va a ejecutarlo. Seguido a esto tenemos otra etiqueta A, que se le está pasando el archivo delete.php para que al momento de darle clic lo ejecute y realice las diferentes funciones que están dentro de este archivo. Más abajo encontramos más código HTML con una clase ML4. Luego, después de esto, encontramos el formulario, que es el CRUD de los usuarios, para crearlos y que estos se registren dentro de una tabla posteriormente. Entonces encontramos de primera instancia un div que va a encerrar a todo el código, que en este caso sería un formulario, como podemos observar con la etiqueta form. Esta etiqueta por defecto, al momento de ejecutarla y crearla de cero, nos arroja un action. En este action se le pasa a cual, al momento de ejecutar todo el formulario, donde se va a dirigir, que en este caso se le está pasando save.php, que es donde se va a redirigir para ejecutar y guardar todos los datos que se almacenen en los campos con los que cuenta el formulario. Como podemos ver, tenemos varios campos, que en primera instancia tenemos el campo de nombre con un H6, que es el que va a mostrar el nombre en un texto siempre amplio, grande. Bueno, no tan grande, pero sí para que se acomode al input que le sigue, que en este input es donde se va a colocar la información y que se va a validar para poderlo almacenar en la tabla. Luego seguimos con otro div que encierra otro H6 y un input. En este caso sería para la parte de cédula, y un input para posterior ingresar ahí el contenido. Luego encontramos otro div que, como estaba explicando anteriormente, cada uno tiene un div de la misma manera, y encierra cada uno un H6 y un input, que cada uno pues cuenta con los diferentes campos que se van a almacenar posterior en la tabla, que se va a mostrar en la interfaz gráfica, y que se van a almacenar en la base de datos. Como vemos ahí, encontramos el otro campo que sería departamento y ciudad. Seguido a este encontramos email. Luego encontramos áreas, contraseña, y por último encontramos un input de tipo submit, el cual va a hacer la validación y va a enviar esos datos a la base de datos que se almacenen, y posterior se van a mostrar gráficamente en una tabla en la interfaz, que es lo que va a visualizar el usuario final. Por último tenemos un código PHP con un include, que sería el footer,
y que ese código lo explicará mi compañero más adelante. Aquí nos encontramos ahora con el archivo safe.php. En este archivo safe.php vamos a encontrar toda la referencia de validaciones al momento de guardar un dato include que se le va a solicitar la conexión con la base de datos para que pueda consultarse a esta y almacenar o editar o eliminar de ella. Luego encontramos un condicional que el cual se le está diciendo que en caso si existe una conexión, una sesión, pues entonces si no existe, lo redirecciona a iniciar sesión. Y si existe, pues lo va a dirigir a la interfaz principal. Encontramos aquí otro condicional, que es un iset, que se está diciendo que en caso tal de que si existe los datos, o sea que si se almacenaron correctamente, pues va a guardarlos, ¿sí? Entonces aquí tenemos varias variables. Tenemos nombres, cédula, fecha de nacimiento, sexo, país, departamento, ciudad, email, área y contraseña. Cada uno se está mandando de manera por método POST para que no se filtren por la URL y cada uno se le está pasando su respectivo nombre. Seguido a esto tenemos una variable query en la cual se está haciendo una petición a la base de datos que pues, bueno, en este caso se está insertando un dato con de la siguiente manera que sería insert into usuarios, que está diciendo que se inserte dentro de la tabla usuarios los siguientes datos, que serían nombres, cédula, fecha de nacimiento, sexo, país, departamento, ciudad, email, área y contraseña. Cada uno de estos datos son los que se van a almacenar en los diferentes campos en la tabla usuarios en la base de datos. Seguido a esto se le están pasando valores, que son los valores que mencioné anteriormente, las variables, que serían los mismos, nombres, cédula, fecha de nacimiento, sexo, país, departamento, ciudad, email, área y contraseña. Seguido a esto tenemos una variable result para que pues, nos arroje un resultado y por medio de este se le pasaría la variable con, que sería la conexión con la base de datos, y la variable query, que es la que le estamos pasando, donde se están insertando los diferentes datos en la tabla usuarios. Seguido a esto tenemos un condicional if, donde se está diciendo que si result, que si en caso de tal no se tiene un resultado, entonces que arroje un error que dice que el query ha fallado y que pues no se pudo obtener ningún tipo de dato y no se logró insertar correctamente en la base de datos dentro de la tabla de usuarios, que era lo que explicaba. Seguido a esto nos encontramos las variables session, que es para validar la sesión y por medio de este se le está pasando un mensaje que dice guardado exitosamente en caso tal de que no haya arrojado ningún tipo de error y otro mensaje de tipo success, que sería el color que determina a este para que pues sea visto como que se guardó exitosamente. Y por último tenemos un header, que en este header se le está pasando una locación donde se le está pasando el index.php, que sería la interfaz principal a la cual se va a dirigir el usuario una vez se logue correctamente. A continuación encontramos el archivo edit.php. En este, como he explicado anteriormente, siempre se va a incluir la conexión con la base de datos. Luego, por medio de este también, la misma condicional, que es pues la que comprueba que tengamos una sesión y pues en caso tal de que no, lo dirige al usuario a que inicie sesión. Como podemos ver ahí en el header, se le pasa el archivo iniciar sesión.php. Seguido a esto tenemos una condicional iset de método get, donde se le está pasando un ID. Seguido a esto tenemos la variable ID igual a la variable get y se le pasa posteriormente el ID. Esto para validar el ID que se encuentra dentro de la tabla o usuarios. Como podemos ver, tenemos la variable query. En este caso está seleccionando de la tabla usuarios que cuando ID sea igual a la variable ID nos arroje un resultado que por medio de la variable result edit igual a MySQL query le pasamos la conexión con la base de datos, que es la variable que se encuentra en el código de la conexión, y le pasamos la variable query, que es la que menciono anteriormente, donde se le está seleccionando la tabla de usuarios y se le está preguntando de que si la ID es igual a ID, pues arroje un resultado. Seguido a esto, dentro de esta condicional tenemos otra condicional
que es MySQL num rows, result edit, que se le está pasando la variable result edit para que pues verifique de que esos datos que se están solicitando, bueno, de donde se está haciendo la consulta, sí sean verdaderos. Seguido a esto, encontramos las diferentes variables de lo que es nombre, cédula, fecha de nacimiento, sexo, país, departamento, ciudad, email y área. De igual manera se le pasa a cada uno de sus nombres. Esto está haciendo es la selección en la base de datos de la tabla, que son cada uno de los campos con los que cuenta la tabla de usuarios. Seguido a esto, encontramos el código para actualizar los datos que se han registrado en la base de datos, en la tabla de usuarios. Tenemos una condicional que dice que si, si existe, si no existe cargar, pues ejecute lo que se encuentra ahí. Si no, pues no. Por el método post, como podemos ver ahí, le estamos pasando la variable id igual a get, igual dentro le estamos pasando un array, un arreglo, que se le está pasando el id, como se vio anteriormente. Igual se le están pasando las diferentes variables que se encuentran en la tabla usuarios, que serían los campos nombre, cédula, fecha de nacimiento, sexo, país, departamento, ciudad, email, área y contraseña. Y se le están pasando por la variable post cada uno de los nombres para que los valide. Luego encontramos una variable query donde le estaríamos pasando en este caso un update que sería actualizar, que actualice de la tabla de usuarios y que pues cada uno se le actualice los campos que se están seleccionando de esa tabla, que en este caso sería nombre, se le pasa obviamente su variable nombres para que valide de que sí se hace campo, cédula, fecha de nacimiento, sexo igual, como expliqué anteriormente, país, departamento, email, ID y contraseña. Y en caso tal de que pues todo sea correcto, que todo se haya ejecutado de manera correcta, va a arrojar un mensaje diciendo se actualizó correctamente. ¿Sí? Y en KI volverá a arrojarlo, direccionarlo a index.php, a la interfaz principal. Y de manera satisfactoria, el usuario será actualizado. Seguido a esto, encontramos una etiqueta PHP con un include donde le estamos pasando el header, el archivo header.php. Dentro de este etiqueta PHP encontramos un div con una clase contenedor. Dentro de esta encontramos un row, encontramos un div con un class de call, que serían las columnas, o bueno, el tamaño de la columna. Seguido a esto encontramos un div con una clase card, que sería una especie de rectángulo o tarjeta en la cual pues se va a mostrar información. Y seguido a esto encontramos un form, como lo podemos visualizar ahí con la etiqueta form, que como lo expliqué anteriormente, siempre va a venir con un action, que esto es lo que vas a ejecutar una vez se le dé enviar o para que valide los campos que se están llenando y lo va a dirigir, en este caso, al archivo edit.php. Y se le está pasando una etiqueta PHP con un echo y una variable de método get. Se le está pasando que valide, en este caso, el ID. Y como podemos ver, tenemos el método post. Tenemos seguido a esto diferentes div con una etiqueta H6 y una etiqueta de input. Cada una con los diferentes campos que se van a encontrar en el formulario, con los cuales se van a llenar, que en este caso, como es el de editar, ya los campos van a venir llenados de manera predeterminada debido a que se está ejecutando, al momento de ejecutarlo se van a mostrar los diferentes datos con los que el usuario ya se había registrado y va a poder editarlos de los diferentes campos, el nombre, cédula, fecha de nacimiento, sexo, departamento, email, áreas y la contraseña. Las va a poder editar de manera como desee de los diferentes campos. Y ya por último encontramos el PHP include, que se le pasa el footer. Por último encontramos el archivo delete.php. En este pues
le pasamos, como expliqué anteriormente, la conexión con la base de datos. Seguido a esto encontramos una condicional que pues es la que comprueba si existe una sesión. Seguido a esto tenemos otra condicional que le estamos pasando el ID y le estamos haciendo una consulta a la base de datos, en este caso para eliminar de la tabla de usuarios que cuando ID sea igual a ID nos arroje un resultado, que en caso tal de que se encuentra un ID igual al ID que se está solicitando, lo elimine. En caso tal de que no, por la condicional if result delete, en caso tal de que no, pues arroje un error que dice que falló el query. Y en caso tal de que todo haya salido correctamente, va a arrojar un mensaje que dice eliminado exitosamente con un mensaje de tipo danger en rojo para que el usuario determine y vea que su usuario fue eliminado correctamente. Y posterior a esto será dirigido otra vez a la interfaz principal en el archivo index.php. Explicar la parte de las áreas, ¿cierto? Comenzamos abriendo una etiqueta PHP para incluir código PHP, ¿cierto? Aquí incluimos la base de datos, aquí hacemos una validación de la sesión, ¿cierto? Si pues no ha iniciado sesión, pues entonces devolvemos hacia el iniciar sesión.php y cancelamos todo el código que venga. Después, pues aquí agregamos la parte del header, ¿cierto? La cabecera del código y pues ya aquí está lo principal, ¿cierto? El contenedor. Una etiqueta de que encierra ¿cierto? Toda la parte del contenedor. Y aquí pues ya encontramos el formulario, ¿cierto? En el cual pues vamos a ingresar el área que vamos a registrar, ¿cierto? El botón pues tiene su name insertar y con su valor insertar, ¿cierto? De tipo submit. Y para cuando le demos clic, ¿cierto? Cuando se envíe este formulario, pues irá al archivo save, guardar área.php por el método post. Luego encontramos la tabla, ¿cierto? Donde se va a través de un query, ¿cierto? A través de la base de datos, una consulta a la base de datos con un query. Vamos a traer los datos, todas las áreas que estén registradas en la base de datos y con un ciclo while, ¿cierto? Vamos a recorrer este arreglo utilizando MySQL Fetch Array. Convertimos estos resultados en un arreglo y los recorremos. Luego, pues colocamos a través de etiquetas PHP insertadas en HTML, utilizando la función echo, pues colocamos el nombre de cada una de las áreas y el ID tanto para poder eliminar como para poder editar las áreas, ¿cierto? En la URL de la etiqueta tipo hipervínculo. Y ya al final, pues incluimos el footer. Ahora vamos a aplicar el archivo para guardar las áreas. Es lo mismo que todos los otros archivos. Incluimos la conexión, comprobación de que la sesión esté iniciada, si no devolvemos al iniciar sesión.php y aquí pues ya está el código para editar un área, ¿cierto? Si vemos que por método post nos llega el valor insertar, ¿cierto? Que esto está seteado, pues entramos a este condicional. Declaramos una variable a la cual le pasamos el valor que viene a través de post correspondiente a área, ¿cierto? Creamos una variable donde vamos a hacer un query, ¿cierto? Insert into. Vamos a insertar en la tabla área los valores pues de área, ¿cierto? De la variable área. Hacemos otra variable resultado donde pues pasamos el MySQL query con la conexión y el query y un pequeño if si este resultado pues es prácticamente nulo, entonces hacemos un die y a la variable global sesión, ¿cierto? Pues instanciamos dos campos, uno message, en donde le pasamos guardar exitosamente, el otro message type, donde es el tipo de mensaje que sea success y luego pues todo esto lo volvemos al header y volvemos al arias.php. Listo, ahorita vamos a explicar el archivo para editar las áreas, lo mismo que lo otro. Incluimos conexión, comprobación de sesión y aquí hacemos una pequeña condicional donde comprobamos que si por método get nos está viniendo un campo ID, ¿cierto? Que si esto está seteado, entonces entra esta condicional, ¿cierto? Le hacemos una variable ID, le pasamos ese valor que proviene por método get, un query, para seleccionamos todas las áreas cuando el ID sea igual al ID que viene a través del método get y hacemos lo mismo, una consulta a la base de datos con el MySQL query, conexión y pasamos el query y entonces hacemos una condicional si vemos que utilizando la función MySQL numRound, sí, o sea, si al menos nos trae una fila, ¿cierto? O sea que prácticamente la consulta fue correcta porque nos trajo una fila, pues entonces
El resultado lo convertimos como un arreglo y al área pues le pasamos, creamos una variable áreas y le pasamos el nombre de las áreas, ¿cierto? Ahora, vamos a este otro condicional, ¿cierto? Que pues este código para actualizarse por post nos viene un valor llamado update, ¿cierto? Si esto está seteado, pues entramos en condicional, lo mismo. Obtenemos el ID por método get, el nombre del área por método post, hacemos la actualización por este query, ¿cierto? Update del área cuando el área es igual a la variable área que venimos, cuando el ID sea igual a la variable ID que pasamos. Un MySQL query, la conexión y el query, lo mismo. Instanciamos dos campos de la variable global sesión, le pasamos dos datos y después devolvemos al archivo arias.php. Y ya al final, pues ya traemos el header, un div donde está el formulario para actualizar, ¿cierto? Un for con un action donde pues está edit arias y le pasamos el ID correspondiente al área. Y un input, pues donde también le pasamos el valor o el nombre del área, ¿cierto? El botón con el name update y al final pues ya incluimos el footer y esa sería toda la parte de las áreas. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Triana y a continuación pues tenemos en pantalla lo que es el archivo deletearias.php. Este archivo pues inicialmente tiene un include que está incluyendo nuestro archivo BD, que es el que contiene la base de datos, y seguidamente tenemos el primer condicional que nos dice que es para iniciar la sesión. En caso de que no lo esté, pues obviamente lo redirigirá al archivo de, de inicio. En nuestro header tenemos lo que es el archivo iniciar sesión.php y seguidamente encontramos el otro condicional que llamamos al método get y le pasamos el ID. Seguidamente llamamos a nuestra variable ID con su método get y allí le pasamos el parámetro que sería el ID. En nuestra variable query realizamos la sentencia que sería delete from arias, que sería que elimine pues de la tabla arias donde el ID sea igual a nuestra variable ID. El result delete sería para que, bueno, nuestra variable result delete es la que contiene pues la sentencia, en este caso MySQL query con la variable con de la conexión y pues pasándole la variable de la sentencia. Después encontramos el otro condicional que es el de la variable result delete arias, donde pues en caso tal le va a pasar, bueno, va a botar el mensaje de error de que query falló. Seguidamente tenemos la variable sesión, pues que va a pasar el mensaje como eliminado exitosamente, y vamos a volver a llamar nuestra variable sesión para que el mensaje tenga un tipo Danger, que es como el color que le va a mostrar el mensaje. Y lo va a redireccionar pues, al archivo arias.php. Nuevamente tenemos el footer, que este archivo prácticamente lo que contiene son los scripts que están almacenados en la carpeta JS, que sería el del query, el de Bootstrap y el de Cloudflare. Para finalizar tendríamos lo que sería el script de las funciones de JavaScript. Por último tenemos lo que es nuestro archivo, el header.php, el cual pues inicialmente tiene su apertura con el doctype.html. Dentro de él pues está el head, que contiene prácticamente el título del sistema, también contiene el charter UTF-8 y encontramos el link del CN de Bootstrap. Aparte también encontramos el de los font awesome y seguidamente encontramos el nav, el cual tiene como el primer link es index.php, se llama sistema. Luego tenemos un div que contiene los links del archivo index.php, arias.php y cerrar.php. Eso sería todo. Muchas gracias.